Existe una gran variabilidad latitudinal, ¿verdad? Y longitudinal en nuestras cuencas, y eso, a lo largo de nuestro país, la diversidad climática nos divide, ¿verdad?, el país en ecorregiones, ¿verdad?, eh, con diferencias muy marcadas a veces en las condiciones de la geomorfología hidrológicas de la cuenca, sobre todo el régimen hidrológico, ¿verdad?, el régimen de precipitaciones, y por tanto la expresión biológica, ¿verdad? Piensen que tenemos diferencia de temperatura desde el extremo norte al extremo sur, ¿verdad? Pero también diferencia en el patrón de precipitaciones, ¿verdad? Tenemos el Alto Andino, ¿verdad?, la ecorregión altiplánica, donde esas cuencas son endorreicas, ya, como ya vimos, la región de Atacama, donde hay un nivel de precipitaciones bastante menor comparado con las regiones más al sur. La región mediterránea. Esto es interesante porque la cantidad de lluvia y temperatura, la mezcla entre esa cantidad de lluvia y temperatura, ha forjado el mapa político de Chile. Piensen que la mayoría de nosotros, yo no en particular, pero casi todos los chilenos viven en esta área, ¿verdad? Entonces, quiero llamar la atención de las consecuencias que tiene el tipo de cuenca, el tipo de clima y el tipo de precipitación. Esta combinación mediterránea, ¿verdad?, es bastante favorable para la cultura, ¿verdad?, de la colonización y para los chilenos, o cómo se ha formado nuestro mapa político. Entonces es interesante ver que el clima modula estas cosas también. Luego está la ecorregión de los lagos valdivianos, ¿verdad?, estas cuencas que son principalmente pluviales, y finalmente lo que se denomina la Patagonia en el extremo sur. Y ahora, luego de haber visto estas características, ¿verdad?, eh, claves de conocer para entender cómo funcionan los humedales y por qué se forman, cómo se forman, cuáles son sus tipos, vamos a hablar de las amenazas. Y en particular, las amenazas que revisten la instalación o la formación de ciudades. Estamos hablando de humedales urbanos. Estos humedales son definidos como humedales que se encuentran totalmente o parcialmente dentro del límite urbano, y vamos a estar conversando de cómo analizar, ¿verdad?, y cómo tener presente todo esto que hablamos de las generalidades y lo más básico para entender el funcionamiento y la estructura de los humedales en el contexto urbano. La sustentabilidad de un humedal urbano depende de la mantención de su régimen hidrológico. Ahora ya vimos que sin agua el humedal no existe, al menos en algún momento tiene que haber agua. Y tiene que tener límites tolerables, ¿verdad? Y amenazas a este sistema, ¿verdad?, pueden ocurrir en un entorno cercano, dentro del límite urbano, ¿verdad?, inmediatamente sobre el humedal, ahí vamos a ver varios ejemplos, pero también pueden ocurrir a mayores distancias. Aquí vemos la cuenca del estero Catapilco, ¿verdad? Estamos en la quinta región, o en la región, en la zona mediterránea, ¿verdad?, de Chile. Tenemos dibujado el humedal costero llamado la Laguna Zapallar, ¿verdad?, que está aquí. Está achurado el límite urbano en rojo, ¿verdad? Ven que está el límite urbano comunal. Y fíjense que, como hablábamos fíjense estos símbolos que aparecen acá, como hablamos, las amenazas no necesariamente tienen que ocurrir acá mismo, pueden ocurrir lejos de el humedal, por el principio de conectividad hidrológica y el principio de la integración hidrológica de la cuenca. Como todo drena hacia acá, amenaza un vertimiento o modificaciones en la vegetación, en la cobertura, aguas arriba, lejos, bastante lejos del lugar que ustedes están analizando, pueden tener grandes influencias en eso. El uso que se le da al agua, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es muy importante tener en cuenta. Se llama el principio de conectividad hidrológica y el concepto de conectividad a través de la cuenca hidrográfica.